varias formas. Nosotros vamos a clasificar según su mecanismo de acción, que es muy fácil de recordar y son relativamente limitados. Y vamos a limitarnos a los que tenemos acá en Paraguay presentes y con lo que ustedes van a tener familiaridad, lo que van a escuchar todo el tiempo que sus pacientes les refieren que toman. Entonces, partiendo de ese punto, el primer grupo que tienen que conocer y saber de memoria, sí chicos, de memoria, ¿está bien? Es el grupo de los ISRS, ¿sí? Esas siglas tienen que recordar bien. ISRS. Viene de inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Y en este grupo tenemos 6 antidepresivos. La fluoxetina, que es el más común, el que seguramente todos habrán escuchado hablar de él. La sertralina, la paroxetina, la fluvoxamina, el citalopram y el escitalopram. Todos tienen en común el mecanismo de acción. Todos funcionan de la misma forma. Todos tienen la misma eficacia como antidepresivo, pero tienen pequeñas diferencias de la forma en que actúan sobre tal o cual síntoma dentro de lo que es la depresión y la ansiedad. Luego tenemos el segundo grupo que yo quiero que ustedes sepan de memoria, es el de los IRSN. IRSN, ¿está bien? Que viene de inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, más conocidos como antidepresivos duales. ¿Por qué duales? Porque intervienen sobre el circuito de la serotonina y ya la noradrenalina también. Entonces, principalmente yo quiero que ustedes sepan de memoria estos dos grupos y los nombres de los medicamentos porque son los más utilizados. ¿Está bien? En este segundo grupo de los duales, lo que tenemos a disposición en Paraguay son la venlafaxina, la desvenlafaxina y la duloxetina. ¿Está bien? Hasta ahora son 9 antidepresivos que tienen que saber de memoria, chicos. Sí, con lo que van a estar en constante interacción a través de sus pacientes. Porque muy probablemente si estén pasando por un episodio depresivo o un trastorno de ansiedad, esté tomando alguno de estos medicamentos su paciente. Luego tenemos otros antidepresivos que según su clasificación vamos a mencionar. ¿Está bien? Los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y dopamina, también considerados duales, pero solamente en esta familia le tenemos al bupropión. Es un fármaco que tenemos a disposición en Paraguay, en venta en la farmacia, es controlado y se utiliza mucho para depresiones resistentes o como ayudante sumado a alguno de estos antidepresivos, y también se utiliza mucho en los trastornos de adicción, ¿sí? Para el consumo de cocaína, de heroína, de crack y para dejar el hábito de tabaco. Es el bupropión. Luego tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, la reboxetina y la atomexetina. Tenemos disponible aquí, no son muy utilizados. Los antagonistas alfa-2, conocidos como A2A. Este sí les voy a pedir que recuerden, chicos, porque está actualmente bastante utilizado. Es muy bueno y funciona súper bien en determinados casos de depresión. Es la mirtazapina. ¿Está bien? Luego tenemos los antagonistas de la serotonina y los inhibidores de la recaptación de serotonina. Es un fármaco bastante conocido, tenemos hace muchísimo en Paraguay, se utiliza mucho, pero no como antidepresivo principalmente, es el trazodone.
Es un fármaco que se utiliza principalmente como inductor del sueño para tratar el insomnio en los trastornos depresivos. Generalmente va asociado a alguno de los antidepresivos del primero y segundo grupo que les mencioné. Luego tenemos los agonistas muscarínicos M1 y M2 y los bloqueantes de la serotonina, la agomelatina. También tenemos disponible aquí en nuestro país, pero tampoco utilizamos mucho. Y para mencionar, para finalizar la clasificación, los antidepresivos tricíclicos. Son fármacos bastante antiguos, fueron uno de los primeros antidepresivos a utilizarse. En la actualidad ya no se utilizan en la mayoría de los países desarrollados, pero aquí en Paraguay tenemos todavía en disposición y el Ministerio de Salud continúa usando. Más adelante vamos a mencionar el por qué, pero les adelanto que es por la cantidad de efectos adversos que tiene. Se sigue utilizando a dosis muy bajas para tratar solamente, por ejemplo, el insomnio o los dolores de origen neurálgicos o de origen nervioso, y también las migrañas y la cefalea. Y el antidepresivo que se usa dentro de los tricíclicos para eso es la amitriptilina. ¿Sí? Y luego tenemos a los inhibidores de la monoaminoxidasa. Estos ya están completamente en desuso, ya no se utilizan por la cantidad de efectos adversos que tienen. Y vamos a ir mencionando un poquito cómo funciona cada uno de ellos. ¿Sí? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Como dice su nombre, bastante bien ejemplifica, es que inhibe la recaptación de serotonina. Una vez que la serotonina se libera al espacio sináptico para que sea captado por los receptores y cumpla su efecto, generalmente es vuelto a reabsorberse por la célula, por la neurona que lo liberó. En los estados depresivos donde hay poca serotonina en ese espacio, lo que hacen los fármacos es unirse al receptor que mete de nuevo la serotonina dentro de la célula, dejándola por más tiempo aquí para que pueda unirse al receptor y poder cumplir su efecto. Por eso se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Lo que hace es prolongar el tiempo para que produzca su efecto antes de que se vea reabsorbido de nuevo. Esto se da en los casos que hay poca serotonina. ¿Está bien? Entonces, nosotros en los estados depresivos lo que vemos es esto que ustedes van a ver a su izquierda. Y esto sería en un caso normal, ¿sí? La serotonina bloquea estos receptores que están en rosado, evitando que la serotonina vuelva a ingresar a la célula, ¿sí? Prolongando su tiempo de acción y que se puedan unir a los receptores que están allí en la otra célula. Es un mecanismo bastante complejo. Yo esto no quiero que ustedes sepan de memoria, pero es importante saber que actúan sobre la serotonina y lo que hacen es que cuando hay poca serotonina se aproveche esa poca serotonina que hay, produciendo así su efecto antidepresivo. ¿Cuáles son las características específicas de cada antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina? Todos son antidepresivos y todos son igual de buenos como antidepresivos. Diciendo esto, la paroxetina no es mejor que la fluoxetina, ni que la sertralina, ni que el escitalopram o la fluoxamina como antidepresivo. Pero tienen algunas características particulares que dependiendo del paciente y sus síntomas, le hacen mejor uno que otro. Y vamos a hablar primero de la fluoxetina. Dijimos que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, pero tiene ligeras propiedades sobre otros receptores. También inhibe la recaptación de noradrenalina, pero de una forma secundaria, digamos. ¿Sí? Bueno, denme un segundito
porque lastimosamente, chicos, cuando yo estoy transmitiendo no me aparece, no puedo aceptarles. Por eso siempre les solicito tal vez de repente que ustedes puedan mandarme el link, así la gente que va entrando tarde eh, pueda ser admitida después de que comience la clase. Ahora, continuando con la fluoxetina. ¿Para qué se utiliza la fluoxetina? Obviamente como antidepresivo es para las depresiones o los trastornos depresivos, ¿sí? Pero también tiene otras propiedades que se utilizan cuando otros trastornos son causados por alguna alteración en la funcionalidad de la serotonina o relacionado con esta. Entonces, estos chicos tienen que saber para qué se utilizan. Lo cantado está que es como antidepresivo y para la depresión, pero también se utiliza para el trastorno obsesivo compulsivo o para el TOC. Y esto le adelanto, la mayoría de los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se utilizan para el TOC como tratamiento de primera línea para el TOC, ¿sí? También se utiliza en las mujeres para el trastorno disfórico premenstrual. Es un tratamiento aprobado para la bulimia nerviosa, porque disminuye mucho la impulsividad y disminuye también el apetito, ¿sí? Es utilizado para el trastorno de pánico y para el trastorno bipolar en fase depresiva, pero no solo. Siempre en combinación con la olanzapina, que recuerden era un antipsicótico atípico. Chicos, como les dije, si yo estoy reproduciendo la clase no me aparecen las notificaciones para poder aceptarles. Por eso intento siempre que ustedes entren la mayoría por lo menos para poder comenzar. Si hay compañeros que quieren ingresar, manden la solicitud ahora y les voy a aceptar para poder continuar con la clase. Bueno, vamos a continuar, chicos. ¿Sí? Secundariamente, la fluoxetina se puede utilizar para otros trastornos, pero no están aprobados para su uso por la cantidad de insuficientes estudios que hay demostrando su eficacia. Por ejemplo, para la fobia social o para el tratamiento del trastorno por estrés postraumático. ¿Cuáles son las características de la fluoxetina? ¿Sí? La principal característica es que es una droga activadora, generalmente activadora. ¿Qué quiere decir esto? En depresiones, si ustedes ya vieron esto en psiquiatría, y si recuerdan un poco los criterios y los síntomas, es que hay mucho desgano, falta de motivación, mucha apatía, el paciente se aísla y quiere estar en su cama o en su habitación, o no tiene o no siente o experimenta placer sobre cosas que anteriormente le gustaban. De ahí que es una muy buena opción para depresiones melancólicas con mucha inhibición psicomotriz, inhibición cognitiva, ¿sí? Por eso es que muchos pacientes, incluso tomando en la primera dosis, ya sienten un efecto energizante y disminución del cansancio y mejoran su atención y su concentración, ¿sí? También
En pacientes que de repente tienen mucha somnolencia durante el día y están desmotivados y desganados, mejoran mucho esos síntomas. ¿Está bien? De ahí que es uno de los fármacos más utilizados en las depresiones típicas y melancólicas. De ahí que por esta característica activadora que tiene, no se recomienda que tomen por las noches los pacientes y se toma en una sola dosis por las mañanas. ¿Sí? Y como tiene una acción también inhibidora del apetito y de la impulsividad, se usa principalmente para la bulimia como tratamiento. En la anorexia generalmente se usa si el paciente está deprimido. En la depresión bipolar o en estado bipolar, con el paciente utilizando su estabilizador del ánimo, se le puede sumar la fluoxetina para que el paciente salga del episodio deprimido. Pero esta asociación de la fluoxetina nunca se debe dar sola. Se tiene que dar en combinación con un antipsicótico que es la olanzapina para que tengan en cuenta. ¿Sí? La fluoxetina tiene una vida media larga, ¿sí? Que dura 2 a 3 días. Esto quiere decir que si el paciente corta de golpe su medicación, la droga permanece en su sistema en dosis cada vez más bajas, pero durante 2 a 3 días. ¿Sí? Esto quiere decir que el efecto rebote o el efecto de abstinencia no se da inmediatamente. Y si generalmente deja de tomar 1 o 2 días, el paciente no se siente mal o no siente ningún efecto todavía, ni vuelve a los síntomas depresivos. Esto varía mucho en cada paciente, ¿verdad? Pero generalmente tiene una vida media larga, lo que nos da la posibilidad de que si el paciente dejó de tomar, pueda reiniciar su medicación después de unos días sin sentirse mal. ¿Está bien? Y como le dije, eso es lo que le da una ventaja en cuanto a reducir las reacciones de abstinencia cuando se hace una interrupción brusca del tratamiento. Como les mencioné, también tiene algunas características que hacen que estos fármacos actúen sobre otros neurotransmisores, pero secundariamente. En esto tiene que ver con la liberación de noradrenalina y dopamina, lo que hace también que el estado de ánimo mejore en los síntomas atribuidos por una deficiencia de noradrenalina y dopamina. Ahora, la sertralina. Su mecanismo de acción clásico es el inhibidor de la recaptación de serotonina, pero también influye sobre la dopamina y sobre el receptor sigma-1, que está asociado de alguna forma a los síntomas psicóticos. ¿Cuáles son sus funciones y para qué se utiliza? Siempre dijimos trastorno depresivo mayor, episodios depresivos. Siempre que ustedes vean un antidepresivo, se utiliza para el TOC. ¿Está bien? Para utilizar en el trastorno disfórico premenstrual también está aprobado y para el trastorno de pánico. ¿Sí? Este fármaco sí está aprobado para el trastorno por estrés postraumático y la fobia social. Y nosotros utilizamos muchísimo para el trastorno de ansiedad generalizada, por más de que no esté aprobado por la FDA. Pero da muchos resultados y tiene muy buena eficacia. Y resaltar que este fármaco es bastante útil en trastornos depresivos mayores con síntomas psicóticos. Y es el más utilizado si el paciente está deprimido y tiene síntomas psicóticos. ¿Sí? Ahora, este fármaco principalmente tiene utilidad en estas depresiones atípicas. Si ustedes recuerdan o ya vieron también esto en psiquiatría, que las depresiones atípicas
son aquellas que aparecen con muchos síntomas ansiosos, ¿sí? Y es ahí donde son súper útiles porque tienen una acción bastante ansiolítica la sertralina, ¿sí? Entonces, en estos pacientes son bastante útiles y es donde podrían tener algunas ventajas frente a otros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Entonces, de este antidepresivo, chicos, que quiero que recuerden, son muy buenos antidepresivos para cualquier tipo de depresión en realidad, pero son más útiles y más buenos en depresiones con síntomas psicóticos y en depresiones atípicas con muchos síntomas de ansiedad, porque son ansiolíticos y en las depresiones psicóticas y delirantes, por su mecanismo de acción secundario, tienen buen efecto, ¿sí? Y generalmente se utilizan en las depresiones como primera línea, más sumado también a un antipsicótico si las depresiones tienen síntomas psicóticos. Chicos, la paroxetina, ¿sí? Dentro del grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, la paroxetina es el más ansiolítico de todos. ¿Está bien? Incluso en algunos pacientes tiene un efecto sedativo. Por eso generalmente es recomendado que el paciente lo tome de noche por si le genere somnolencia. Entonces, ya vimos entre estos tres fármacos ligeras diferencias entre cada uno. Dijimos que son todos muy buenos como antidepresivos, en eso no hay diferencia, pero para la ansiedad o sobre otros trastornos tienen ligeras diferencias, lo que le da más utilidad uno sobre otro. La fluoxetina bastante activadora, con energía, ¿sí? Y disminuye mucho la impulsividad en trastornos con impulsividad. La sertralina funciona súper bien en depresiones ansiosas o con síntomas ansiosos y en depresiones con síntomas psicóticos. Y la paroxetina, ahora que vamos a comenzar a hablar de ella, es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y secundariamente también de la noradrenalina. Y es el fármaco más ansiolítico de todos, ¿sí? Tiene un efecto para disminuir la ansiedad bastante importante y se utiliza entonces en el trastorno depresivo mayor, siempre en el TOC, en el trastorno de pánico, de fobia social, en el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces vieron aquí, chicos, que se utilizan en casi todos los trastornos de ansiedad. Según el DSM-5, ¿cuáles son los trastornos de ansiedad? El trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el trastorno de fobia social y el mutismo selectivo. Entonces, este es el único fármaco que está aprobado para utilizar en los tres trastornos de ansiedad más grandes. Se utiliza también en el trastorno por estrés postraumático y en el trastorno disfórico premenstrual. La paroxetina, como les mencioné, tiende a ser el más calmante, incluso sedativo, provocando somnolencia, ¿sí? En comparación con lo que anteriormente mencionamos. La paroxetina es conocida por generar muchos síntomas adversos de abstinencia tras una reducción o interrupción brusca. Esto se debe a su vida media muy corta y produce mucho malestar, mucha agitación, inquietud, mareos, hormigueos, ¿sí? Más incluso si ya estaba utilizando el antidepresivo por mucho tiempo y a altas dosis, ¿sí? Entonces, con este fármaco principalmente es muy importante que el paciente no le corte de golpe para evitar sentirse mal. La reducción se hace gradualmente. La fluvoxamina, chicos, es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. También tiene algunas ventajas sobre el sigma-1 que dijimos que ayudaba sobre los síntomas psicóticos. La fluvoxamina, si bien es muy buen antidepresivo, no está aprobado por la FDA para su uso en el trastorno depresivo mayor. Pero esto, chicos, les recalco, tienen la misma eficacia como antidepresivo con los otros antidepresivos.
pero su principal ventaja se da sobre las ideas obsesivas. Por eso es el fármaco de primera línea sobre los otros para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. De nuevo, chicos, ¿todos los otros se utilizan para el trastorno obsesivo compulsivo? Sí, funcionan súper bien. Pero el que mejor funciona es la fluvoxamina. También está indicado en la fobia social, pero como van a ver, no aprobadas por la FDA, pero igual se utilizan y funcionan súper bien. Depresiones, pánico, ansiedad generalizada. En realidad la FDA no las aprueba por la insuficiencia o la insuficiente cantidad de estudios que muestran su eficacia. Nosotros utilizamos de forma empírica en realidad y funciona bastante con los pacientes. La FDA se maneja de esa forma en realidad. Pero, como les dije, chicos, el nombre ya dice todo. Antidepresivo y funciona bien como antidepresivo. Es muy eficaz. Y todos tienen la similar eficacia. Y como les sigo mencionando, ¿verdad? Alguna que otra ventaja sobre otros síntomas. Y eso es lo que hace la diferencia y lo que nos ayuda a elegir el fármaco ideal para el paciente. Si yo tengo un paciente melancólico, inhibido, que busca la cama, que quiere dormir todo el día, no duerme por la noche, está desganado, está apático, no disfruta nada, le voy a dar la fluoxetina y no le voy a dar la paroxetina, que tiene un efecto más tranquilizador, incluso sedativo. En cambio, si viene un paciente deprimido, pero con muchos síntomas ansiosos, mucha preocupación, mucha intranquilidad, mucha angustia, le voy a dar la paroxetina por sobre la fluoxetina. Que de por sí el ansioso ya es inquieto y necesita un perfil más tranquilizante, más ansiolítico. En cambio, en cualquiera de los dos ejemplos anteriores, y yo tengo un paciente con un trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos, que está escuchando voces y que está delirante, le voy a elegir la sertralina por sobre los otros dos. ¿Sí? En cambio, si yo tengo un paciente con TOC o con un trastorno obsesivo compulsivo, de entrada voy a elegir siempre la fluvoxamina por sobre los otros, porque la fluvoxamina es de primera línea para el TOC. Eso no quiere decir que no funcionen bien los otros, funcionan súper bien para el TOC, pero la fluvoxamina sí es mejor. ¿Sí? La fluvoxamina también funciona bien sobre depresiones psicóticas y delirantes, pero al elegir uno o dos, vamos a elegir la sertralina. El citalopram, chicos, es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Está aprobado para el trastorno depresivo mayor. ¿Sí? Se utilizan para todos los otros trastornos que estuvimos mencionando anteriormente y también tienen muy buena eficacia. La ventaja de este antidepresivo sobre los otros es que no tiene interacción con otros fármacos, ¿sí? Y no produce contraindicaciones al tomar casi ningún otro medicamento de ningún tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que en pacientes enfermos de otras patologías, por ejemplo, hipertensos, diabéticos, enfermedades endocrinológicas, o que estén tomando medicaciones, por ejemplo, para el cáncer o para cualquier otro tipo, o que estén con mucha medicación, el citalopram es el indicado porque se le puede dar esta medicación, porque no va a interferir o no va a tener reacciones con los otros fármacos que está tomando. Y está muy indicado, por ejemplo, en los pacientes ancianitos, que generalmente están muy medicados. ¿Sí? Es un fármaco que tiene muy pocos efectos adversos en comparación con los otros y son muy bien tolerados. ¿Sí? Y esa es la ventaja que tiene este antidepresivo sobre los otros. Luego tenemos el escitalopram. Es una molécula derivada del citalopram, solamente que tiene una acción más selectiva o más específica o más potente como inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina.
Está aprobado para la depresión mayor y el trastorno de ansiedad generalizada, pero se utiliza con bastante eficacia en los otros trastornos que mencionamos, ¿sí? Tienen las mismas ventajas que el citalopram e incluso tienen menos interacciones con otros fármacos, ¿sí? Y es mucho mejor tolerado por los pacientes que el citalopram. Ahora, esto generalmente es algo que también nos ayuda a elegir el antidepresivo, ¿sí? Nosotros en pacientes que sabemos que van a ser un poco incumplidores, que no van a tomar la medicación a tiempo tal vez, o que no tengan ayuda a la hora de tomar su medicación, tal vez elegiríamos un fármaco que tenga una vida media larga o que se mantenga en su cuerpo antes de ser eliminado por más tiempo. Así que si de repente se olvida de tomar un día, no se va a sentir mal y tampoco vamos a perder el efecto antidepresivo. En la fluoxetina esto dura hasta 3 días. Luego tenemos el escitalopram con 32 horas aproximadamente, la sertralina 26 horas, el citalopram 33 horas. La paroxetina bastante poco, deja de tomar un día y muy probablemente se sienta mal. Lo mismo con la fluvoxamina, ¿sí? Y estas son elecciones que nos ayudan a tener en cuenta uno u otro antidepresivo, aparte de su utilidad como sobre los síntomas específicos, ¿sí? También la utilidad de, por ejemplo, una toma diaria, 2 tomas, si van a ser bien tolerados. Y algo muy importante, lo que llaman la unión proteica. Esto es cómo se va a distribuir en el cuerpo. ¿Está bien? Los que tienen más alta unión proteica van a cumplir un mejor efecto porque van a llegar en mejor medida al cerebro, ¿sí? Y eso también conlleva una ventaja sobre uno u otro antidepresivo. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos que pueden aparecer eh, en la utilización de estos antidepresivos? Primero, agitación y ansiedad, ¿sí? Si aparecen síntomas ansiosos con el antidepresivo, y esto principalmente se ve con la fluoxetina porque es un fármaco activador, aparecen solamente al principio de tomar los fármacos, pero van mejorando con el tiempo. Y a largo plazo, toditos los antidepresivos, incluyendo la fluoxetina, tienen un efecto ansiolítico. Si aparecen estos efectos adversos de ansiedad y la agitación, lo recomendable es agregar una benzodiazepina o un tranquilizante, un ansiolítico, al antidepresivo. Esto se puede evitar comenzando dosis bajas del antidepresivo, como dijimos al principio de la clase del curso, ¿verdad? Siempre se comienza en dosis bajas y se va aumentando gradualmente hasta llegar a la dosis que es dosis terapéutica. Tienen un efecto adverso sobre el sueño, que generalmente, ya que disminuye el sueño REM, puede provocar pesadillas y sueños muy vívidos, ¿sí? Y en el caso de la paroxetina específicamente, caso de sonambulismo, ¿sí? Esto también se ve solamente al principio del tratamiento, luego va mejorando. La mayoría de los antidepresivos, si se utiliza en pacientes bipolares, van a inducir manía, ¿sí? Y en pacientes no conocidos bipolares también pueden llegar a producir manía o hipomanía, ¿sí? Hasta en un 30%, que es bastante alto. Por eso hay que tener siempre en cuenta una historia clínica bastante exhaustiva si tenemos alguna sospecha de pacientes bipolares. En un paciente deprimido con padres con un diagnóstico de trastorno bipolar, su depresión muy probablemente es una depresión bipolar y ya no se requiera o no se recomiende darle solo un antidepresivo, sino asociado con la olanzapina o iniciarle ya directamente un estabilizador del estado de ánimo. Y yo les pregunto, en las depresiones bipolares, ¿cuál era el antidepresivo que se utiliza generalmente? Chicos, recuerden, Fluvoxamina. no, casi, muy parecido, la fluoxetina, chicos.
depresión bipolar, la fluoxetina, pero siempre asociado a la olanzapina y el estabilizador del estado del ánimo. También pueden producir disminución del estado de alerta, letargo o apatía. Y esto sí aparece después de tomar meses o semanas el antidepresivo. ¿Sí? Lo más probable es que una vez que aparezca este síntoma se tenga que discontinuar el antidepresivo. ¿Sí? Disminuir la dosis del antidepresivo y cambiar por otro, uno dual u otro antidepresivo con otro mecanismo de acción. O si se decide mantener el antidepresivo, agregar un psicoestimulante. También pueden producir alteraciones cognitivas, hasta en el 30% de los pacientes. Disminución de la atención, la memoria a corto plazo. En estos casos, si aparecen estos efectos adversos, lo recomendable es disminuir el antidepresivo, cambiar por otro antidepresivo con un mecanismo diferente de acción o agregar estimulantes. Dolores de cabeza. Generalmente se ven al principio del tratamiento, ¿sí? Principalmente con la fluoxetina. Y esto quiero que recuerden, chicos. Pacientes con diagnóstico de migraña no se recomienda utilizar fluoxetina, ¿sí? Porque puede empeorar muchísimo. Y cada vez que iniciemos un antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina en pacientes con diagnóstico de migraña, hay que tener cuidado, ¿sí? Estos fármacos también pueden producir reacciones extrapiramidales como los antipsicóticos, pero en menor medida. Y es muy frecuente, o sea, es más frecuente en ancianos, si bien no es frecuente, puede aparecer. El tratamiento también es disminuir la dosis, cambiar de antidepresivo o agregar otro fármaco para contrarrestar el efecto. Ahora, efectos adversos sexuales, chicos. Y esto es muy importante que recuerden, porque es uno de los principales motivos por que el paciente abandona la medicación o deja el tratamiento, ¿sí? La mayoría de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en el 50% de los pacientes disminuye la libido en hombres y en mujeres. Produce anorgasmia, tanto en hombres como mujeres. En los hombres produce problemas de erección y un efecto adverso bastante doloroso que es la eyaculación retrógrada. ¿Está bien? Esto se ve con casi todos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Estos generalmente al aumentar la dosis se van intensificando. Y el tratamiento en general es o cambiar de antidepresivo por otro de diferentes mecanismos de acción, como los duales u otros, o agregar un tratamiento coayudante con otros fármacos, por ejemplo, en pacientes varones, Viagra o sildenafil, agregar psicoestimulantes como el bupropión, que también es un antidepresivo, el metilfenidato, ¿sí? Se vio también que el agregado de aripiprazol, que era un antipsicótico, mejoraba la alivio en estos pacientes. Así que es importante hacer la psicoeducación en los pacientes que consumen antidepresivos para que tengan en cuenta estos efectos adversos y vean un costo-beneficio a la hora de hacer el tratamiento. Muy raras veces producen efectos hematológicos, pero si aparecen son alteraciones en la coagulación, disminución de los glóbulos blancos y anemia, ¿sí? Otros efectos adversos que se vieron con estos antidepresivos son sudoraciones por la noche, caída de pelo, ¿sí? También se vieron reacciones alérgicas como el síndrome de Stevens-Johnson que pueden llegar a ser fatal, pero muy, muy raro. Ahora, estos fármacos tenemos que tener cuidado a la hora de administrar con otros fármacos en general. Estos chicos yo les voy a mencionar, pero no quiero que sepan de memoria. Aparte de lo que les mencioné, la ventaja que tenía el citalopram y el citalopram es que todo esto que estamos mencionando acá no aparece, ¿sí? Hay que tener cuidado a la hora de usar otros fármacos, como por ejemplo topiramato, el solpidem, que es un hipnótico, con
analgésicos comunes como la aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno, ¿sí? Con la insulina que pueda aumentar la hipoglicemia, ¿sí? Así que hay que tener cuidado siempre a la hora de indicar un antidepresivo y no caer en el error de recomendar tal o cual porque todos son de venta libre. Y muchos profesionales caen en el error de hacer las recomendaciones sin conocer el cuadro clínico del paciente. ¿Estás deprimido? Toma fluoxetina, por ejemplo. Ahora, como ustedes están viendo, la lista es bastante grande de fármacos con los que hay que tener cuidado. Y esto mejora un poquito con el citalopram y el citalopram en pacientes muy medicados. Ahora, ¿qué aparece y qué pasa cuando nosotros cortamos de golpe la medicación, chicos? ¿Sí? Aparecen principalmente síntomas somáticos, bastante desagradables. Mareos, náuseas, vómitos, desgano, somnolencia, letargo, dolores de cabeza y un síndrome tipo gripal, ¿verdad? Fiebre, dolores, escalofríos. También pueden aparecer alucinaciones, aparece insomnio, dolor de cuerpo, temblores, hormigueos, ¿sí? Y los síntomas de rebote, ansiedad, irritabilidad, enlentecimiento del pensamiento, ¿sí? Agresión, impulsividad y raras veces, muy raras veces, manía y hipomanía. La manía y hipomanía dijimos que aparece en realidad con el uso de los antidepresivos. Esto puede aparecer variando de la vida media del antidepresivo, pero se ve entre los primeros 1 y 7 días. Mientras más corta sea la vida media del antidepresivo, más rápido van a aparecer todos estos efectos adversos, ¿sí? Y generalmente va mejorando solo luego de 3 semanas. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? ¿Cuál es el tratamiento para la discontinuación o el síndrome de discontinuación? Es sintomático para cada síntoma. Por ejemplo, para las náuseas, los mareos, los vómitos, se utilizan antieméticos, como la domperidona. Para los dolores de tipo de cabeza o de cuerpo, se utilizan antipiréticos y analgésicos, ¿sí? Incluyendo, o sea, la fiebre, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, aparece en casi todos los pacientes que cortan de golpe la medicación. Por eso es muy importante la psicoeducación y que a sus pacientes les recomienden constantemente que no corte de forma brusca, ¿sí? Aparece más rápido y más frecuentemente con la paroxetina. ¿Por qué, chicos? Dijimos eso, porque tiene una vida media muy corta. Y aparece menos frecuentemente con la fluoxetina porque tiene una vida media más larga, ¿sí? Si aparece el síndrome, lo más frecuente es reiniciar el tratamiento, porque si el paciente cortó por voluntad propia y solo, lo cortó muy probablemente antes de cumplir el tratamiento o el tiempo de tratamiento adecuado, ¿sí? Y si ya es momento de la retirada o el paciente ya cumplió con su tratamiento, reiniciar y retirar de forma gradual, ¿sí? ¿Cuál es el rango de dosis que se utilizan en estos fármacos? Esto yo no quiero que ustedes sepan de memoria, pero es para tener una referencia, ¿sí? La paroxetina se usa siempre en una dosis mínima eficaz, que es 20 miligramos y vamos aumentando. Lo mismo con la sertralina, la fluoxetina, la fluvoxamina, el citalopram y el citalopram. Esta que está a la izquierda es la mínima dosis con la que ya hace efecto, principalmente antidepresivo. ¿Está bien? Y esta es la dosis máxima que se puede utilizar a la derecha, antes de llegar a una intoxicación o con efectos adversos más indeseados. Y tienen que recordar esto, chicos. La mayoría de los efectos adversos de los antidepresivos también aumentan al aumentar la dosis.
Bueno, ahora chicos, yo quiero dejar aquí la clase para no sobrecargarles tanto con mucha información sobre esto, antes de comenzar sobre los duales y el resto de los antidepresivos que vamos a mencionar eh, no tan profundamente. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Bueno, ojalá que se haya entendido bien entonces, chicos y chicas. Nos estaríamos viendo el lunes. Les quiero consultar si quieren volver a tener una clase presencial a modo de repaso. Una clase interactiva, ¿verdad? Para poder ver si nos reunimos ya el primer lunes del mes, que es el siguiente. Yo creo, chicos, les va a servir muchísimo estar allí y repasar conmigo, ver si podemos ver casos clínicos, aplicaciones y hacer un poquito más didáctica la clase si están de acuerdo, ¿verdad? Eso me pueden confirmar en el transcurso de la semana para poder hacer las gestiones. Entonces, si no hay preguntas, chicos, les dejo libre y nos veríamos el próximo lunes. Dale, Dale, profe. dale, profe, muchas gracias. Que les vaya bien.